sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria el nombre de Dios. De cómo o qué significa sacrificio. En este caso, sacrificio significa esfuerzo, significa pago, significa sustitución, significa el perdón de los pecados. Bendito es el nombre de Dios. De manera que este sacrificio no es un sacrificio meramente que alguien vino y murió simplemente, sino que es algo especial para nosotros, algo especial para la humanidad. Bendito es el nombre de Dios. Y así leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Gloria a Dios. Y 34. Y la palabra de Dios dice así: Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de las calaveras, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Gloria al nombre de Dios. De manera, valió que debemos de hacernos la pregunta: ¿valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Valió la pena ese sacrificio? Y si leemos el 34, no, ok, perfecto. El 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entrando a este primer tema, debemos de preguntarnos: ¿valió la pena el sacrificio de Cristo? ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Hermana Rosy. Claro que sí, hermano Ronnie, y todos aquellos hombres y mujeres que nos escuchan, valió la pena. Claro que valió la pena el sacrificio que nos ha dado perdón de pecados y una vida nueva. ¿Dónde estuviésemos nosotros mismos ahora si no hubiese valido la pena la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estábamos endeudados, nosotros estábamos en las manos del enemigo de nuestras almas, el diablo. El Señor Jesucristo lo reprenda. Estábamos en deudas, hermanos, y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pagó todas las deudas que teníamos nosotros y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, a venir a vivir a su luz admirable. Hermano Ronnie, sí valió la pena. Gloria a Dios. Entonces, mi hermana, ¿valió la pena este sacrificio? Sin embargo, parece ser que para los judíos este sacrificio no tenía importancia. Pues mira lo que le dijeron al maestro en Mateo 27, 39. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y seré el Hijo de Dios. Y si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De manera que aquellos judíos le restaban importancia al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De manera que
para ellos esto no valía la pena. Ellos pensaban que un simple hombre murió en la cruz del Calvario, de que eso no era necesario. Sin embargo, la palabra de Dios así lo establece. Y vemos en los salmos esta profecía, Salmo 24, de cómo iban a ser con el Hijo de Dios, de cómo iban a ser con Jesús los judíos. Todo para que esta palabra se cumpliera. Todo para que podamos entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, sigue aún la pregunta. Parece ser que para nuestra sociedad en estos tiempos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no ha valido la pena. Pues muchos aún continúan en su vida de libertinaje. Y lamentablemente en el pueblo de Dios, muchos aún viven una vida contraria a Dios. Como diciendo, este sacrificio no ha valido la pena. Ahora bien, este sacrificio, ¿qué implica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué valor tiene para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermana Rosy? Hermano Ronnie, el valor que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo debe, debe de ser un valor incalculable. Un valor que no tiene precio, hermano. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es tan demasiado porque Él siendo rey, Él siendo hijo de Dios, haber obedecido a nuestro Dios por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, Él llegó y él crucificó en esa misma cruz. Él crucificó también todas nuestras deudas y nuestros pecados allí fueron deshechos. Anuló el acto de los decretos que estaba en contra de nosotros. Ja, ¿cuánto no va a valer la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Aún el pueblo de hoy, aún el pueblo de Dios en estos tiempos, siendo aún ya siendo salvos, continúan pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si no hubiese valido la pena, como si no hubiera sido sacrificio eterno, sacrificio de amor por cada uno de nosotros. Hermano Ronnie. Asimismo, asimismo, mi hermana Rosy, es lamentable de que dentro del pueblo de Dios a mucho parece ser, o para mucho entienden que este sacrificio de Cristo no valió la pena. Sin embargo, pasando ya a la otra parte, ¿qué valor tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el pueblo de Dios? ¿Qué valor tiene ese sacrificio para el mundo? Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué valor? ¿Qué valor tuvo ese sacrificio para el pueblo de Dios, los judíos? ¿Qué valor tuvo ese sacrificio de Cristo para aquellos que le aceptaron como Señor y Salvador? ¿Y qué valor tiene para hoy, para nuestra vida, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Hermana Rosy. Pues en lo personal, hermano Ronnie, para mí tiene un valor incalculable, porque yo muerta en pecado y viviendo en las tinieblas, viviendo en la oscuridad, nada en este mundo podía haber pagado por todo lo que yo había hecho.
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No puedo hablar por el pueblo de Dios, no puedo hablar por los demás, pero yo siendo una de esas personas del pueblo de Dios en este tiempo, con nada le podré pagar a nuestro Señor Jesucristo ese sacrificio. Nadie me ha podido dar ese amor que yo recibí a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie me ha podido dar perdón de pecados en esta tierra. No hay hombre o mujer o institución en este mundo que pudo o puede darme perdón de pecados y darme una vida nueva. Ahora, ¿qué valor tiene para los que están en el mundo? Pues para los que están en el mundo probablemente no tienen valor porque no toman en cuenta el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque continúan viviendo en el pecado. Pero un día la luz de Jesús va a resplandecer en ellos. Un día la luz de Jesús va a alumbrar las tinieblas en las que se encuentran. Y entonces probablemente ya, habiendo conocido a Jesús como su Señor y su Salvador, van a tomar en cuenta y van a darle el valor que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano Don. Así es precisamente, hermana Rosy. Muchos, a pesar de que no le están dando el valor a ese sacrificio, que viven una vida aislada de Cristo, aún así el Señor le ama. Y aquí tenemos una palabra de Cristo cuando estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Sin embargo, habían dos ladrones al lado de Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos le dice: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. Sin embargo, el otro dice: Él no tiene que ver con la culpa de nuestros pecados. Él nada ha hecho. En cambio, es inocente. Y el Señor entonces le dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Bendito es el nombre de Dios. De manera, amado hermano, que el valor de este sacrificio es que tú y yo somos perdonados. De que tú, amigo que me escucha, eres perdonado cuando viene a Cristo, cuando tú le aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Cuando tú tienes un arrepentimiento genuino delante de Él, tú eres perdonado. Bendito es el nombre de Dios. De manera que ese es el valor. Por eso aquel ladrón que le dijo al otro que el Señor es inocente, que él no había cometido pecado, ese ladrón reconoció su condición de pecador y reconoció que solamente en Cristo está la salvación. Y así, mi hermana Rosy, entramos a la otra parte que dice su sacrificio en la cruz. ¿Qué implicó o qué significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermana Rosy? Hermano Ronnie y a todos aquellos que nos escuchan, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo representa absolutamente todo. ¿Qué valor tiene? Tiene todo el valor. El valor de el mismo universo. No podemos con palabras humanas poder entender el valor tan grande que hay a través de la cruz de Cristo, de su sacrificio. Hermanos, ahí recibimos absolutamente todo, hermanos. Allí tenemos el abrazo de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos su perdón de pecados. Ahí tenemos
redención, ahí tenemos, somos redimidos, ahí somos abrazados por nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno. Por eso es necesario que todo aquel que nos esté escuchando vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, reciban a nuestro Señor Jesucristo, el valor en la cruz del Calvario y el sacrificio de Cristo,